José Luis Gustavo Castañeda. Presente, maestro. Y análisis ya no está. Dorian. Presente. Gustavo. Cristian. Ángel. Presente. Muy bien. Adán Ulises. Ok. Ahí está. Y Lorena. Presente. Hola, Lorena. Luis Giovanni. Laura. Anda por ahí. Carla. Presente. Diego Armando. Presente, maestro. Servidor y amigo. Gracias. Y Roslui. Buenos días, presente. Hola, Roslui. Buenos días. Muy bien. Lista la asistencia. Al final me gustaría platicar con Adán Ulises, pero lo dejo al final de la clase, ¿ok? Muy bien. Para el día de hoy, nosotros vamos a revisar el tema relativo a los sujetos normativos. La idea de los sujetos normativos es una idea muy importante para el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho básicamente tiene como finalidad la aplicación de nodos de investigación, la aplicación de nodos de atribución de derechos. Como nosotros habíamos platicado un poco dentro de las clases anteriores, nosotros, a diferencia de lo que ocurre con las ciencias duras, no hacemos una investigación de la causalidad, de causa y efecto, sino que hacemos una investigación muy particular dentro de lo que es la imputabilidad, es decir, la atribución de derechos y obligaciones a través de qué? A través de la creación de un sistema bastante arbitrario de normas jurídicas. Y lo interesante dentro de los sujetos jurídicos es que nosotros hacemos una atribución precisamente de esas personas a sujetos que no existen necesariamente en la realidad. Entonces nosotros vamos a realizar un análisis de esa perspectiva respecto de los sujetos jurídicos. Como objetivos para la clase del día de hoy tenemos primero reconocer qué son los sujetos normativos, plantear una definición de sujeto normativo y criticar la conformación de las ficciones jurídicas, que es como vamos a llamar un poco a los sujetos normativos. Criticar aquí en este contexto no es referir a que sean incorrectas, sino hacer un análisis crítico de cómo funcionan. En primer lugar, nosotros tendremos que hacer una distinción entre la idea de ser humano, de sujeto y de persona. Un ser humano, que es una idea que lamentablemente también a lo largo de la historia de los seres humanos ha cambiado mucho, ya más o menos en el contexto de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, comenzó a tomar la idea o la concepción de ser humano que nosotros tenemos en la actualidad. Fue Kant el que hizo la dualidad entre racionalidad y libertad. Al momento de decirnos que los seres humanos, para ser seres humanos, tienen que ser libres y tienen que ser racionales, nos daba el contexto de que un ser humano tiene dos elementos sustanciales que le son inherentes, que lo caracterizan y lo distinguen del resto de los seres que habitan en este planeta. Somos racionales y somos libres. Él tomaría esta perspectiva rompiendo un poco con lo que había ocurrido en la filosofía en los siglos anteriores, porque nos diría que la libertad no se gana y la racionalidad tampoco se gana. Es algo que tenemos todos los seres humanos, sin importar
el color de la piel, sin importar en dónde están, sin importar cómo nacieron o en dónde nacieron, si son ricos, si son pobres. Todos los seres humanos son libres y todos los seres humanos son racionales, porque es algo que tenemos por diseño biológico, vamos a decir. Estas dos ideas se hermanan a una idea muy importante que fue desarrollada en el contexto de la Revolución Francesa y que hoy reconocemos como inherente al sistema de derechos humanos. Todos los derechos humanos giran en torno y protegen una idea principal, que es la dignidad. Si ustedes recordarán, los derechos humanos se sustentan en la dignidad humana, es decir, en la idea de que todos inherentemente somos seres humanos y somos sujetos de una serie de derechos particulares que no son innegables y que además no dependen de que estemos en un estado o en otro estado. Son derechos simple y sencillamente por el hecho de ser seres humanos, como puede ser la vida, la libertad, el derecho a la libertad de expresión, todo ese tipo de derechos que consideramos fundamentales. Sin embargo, la idea de ser humano, les platicaba, es bastante moderna. Tal como la conocemos, no viene a ocurrir hasta el siglo XVIII y el siglo XIX en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las civilizaciones antes de eso hacían una distinción entre quién era un sujeto y quién no era un sujeto. Es decir, quién podía ser imputable en el sentido de quiénes podían ser sujetos de derechos y obligaciones. En ese contexto, por ejemplo, los griegos, a quienes debemos mucho, también eran esclavistas. Entonces consideraban que solamente los ciudadanos eran personas. Dejen que pase el de la batería, muebles y cosas usadas que venden. Es para que no extrañen la escuela, porque lo mismo sucede cuando estamos en el aula. Hace rato pasó de los tamales, o tal que uno no acaba. Muy bien, les decía que para los griegos y los romanos, los seres humanos eran únicamente aquellos que eran ciudadanos, es decir, aquellos que tenían el reconocimiento de ser participantes de la polis, de la ciudad, y no era cualquier persona. Por ejemplo, las mujeres en aquellos días aciagos no eran considerados personas. ¿Por qué? Porque no tenían derecho a la propiedad y porque no tenían derecho a participar de las decisiones políticas. Asimismo, naturalmente los esclavos pues, no tenían este reconocimiento de persona, eran tratados como objetos. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo y lo utilizamos básicamente para referirnos en la actualidad a una persona o cosa que están expuestos o sometidos a lo que se indican. Es decir, nosotros tampoco en esta actualidad nos vamos a referir al sujeto necesariamente como un ser humano, sino únicamente nos vamos a referir al sujeto como un centro de imputación. Es decir, un lugar donde nosotros podemos depositar derechos y obligaciones. Y esta idea de sujeto está íntimamente relacionada con la palabra que utilizamos para referirnos a esos sujetos, que es con la idea de persona. La palabra persona, como ya les habrán dicho en alguna otra ocasión, viene del griego prosoponos, que significa básicamente persona, entonces no tiene mucha idea, que básicamente hacía referencia dentro de la civilización griega a este tipo de máscaras que ustedes pueden ver en su pantalla, que eran unas caretas especiales diseñadas para producir eco. Esto funcionaba como una especie de megáfono para los actores, además de permitirles pues, representar a un dios o a un sujeto dentro de una obra griega, tenía esta función de megáfono. Entonces, nosotros
desde un principio, hacemos referencia o hacemos una relación muy importante de la palabra persona con la palabra voz. En la actualidad, a lo mejor ya no nos referimos nada más al sonido que produce una persona al hablar, sino a la capacidad de tener voz, es decir, a la capacidad de expresar sus deseos y sus necesidades de forma normativa. Entonces, nosotros tendríamos que una persona es aquella que tiene esta capacidad, que es naturalmente un sujeto por ser un centro de imputación. Y reconoceríamos que una persona tendría esa dualidad que ustedes pueden ver muy claramente, por ejemplo, en el SAT, de ser una persona física o ser una persona de carácter moral. ¿Qué hace esa referencia? A que nosotros tenemos un centro de imputación que puede ser una persona individual, no me gusta mucho esa expresión de física, o una persona de carácter colectivo. Tampoco me gusta esta idea de la persona moral. ¿Dudas hasta esta parte? No, maestro. Gracias, gracias. Muy bien, entonces, No, maestro, ninguna. gracias. Ninguna, maestro, bien explicado. Entonces, nosotros tendríamos básicamente el concepto de persona jurídica. Les reitero, este término alude a un conjunto de derechos y obligaciones que se concede a un ser humano o a una colectividad de individuos. Otra expresión dentro del gran margen de expresiones que nosotros tenemos dentro del derecho es el de persona natural, haciendo referencia a que pues es básicamente un ser humano con una serie de características biológicas particulares que lo hacen sujeto de derechos y obligaciones, en contraposición a una persona jurídica. ¿Por qué pasamos de persona moral a persona física a persona jurídica? Son básicamente expresiones que hacen referencia a lo mismo. Una persona jurídica es que es un centro de imputación que está integrado por la voluntad de varias personas para comportarse de esa manera, como si fueran una sola para determinados actos jurídicos. Y esto existe únicamente dentro del derecho. La razón por la cual no me gusta persona moral es que persona moral hace referencia a un término extrajurídico, es decir, más allá del derecho, que es la moral. Una sociedad civil, una empresa como Coca-Cola, una asociación civil de ayuda a los perritos de la calle, no son morales. Es decir, no tienen una existencia axiológicamente positiva o negativa. Simple y sencillamente es la reunión de una voluntad colectiva de varias personas. Entonces no tienen nada de moral. Son jurídicas porque para existir necesitan seguir ciertos pasos y ciertas características establecidas en el derecho civil o en el derecho mercantil. Nada más. Esto es algo con lo que me gustaría que se quedaran. Nosotros utilizamos jurídica, moral, artificial, ficción del derecho, básicamente para referir que hay una multiplicidad de personas. Entonces, mientras nosotros referimos que la persona física es ese conjunto, ese bulto de derechos y obligaciones que se le otorgan a un ser humano, nosotros también vamos a reconocer que una persona jurídica o moral es básicamente lo mismo, una serie de derechos y obligaciones que en este caso, les decía, se imputa, se otorga de manera artificial por el derecho a un nuevo sujeto que nace de la voluntad colectiva de seres humanos. Una persona moral no es un ser humano, ni es sujeto de los mismos derechos que un ser humano, en el sentido de que no tiene derechos fundamentales o derechos humanos. Es decir, no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la libertad de expresión. Maestro, Dígame. por ejemplo, por ejemplo, una persona natural crea a una persona jurídica. En este caso,
en este caso, accionistas o que quieren hacer una sociedad, ¿no? Ajá. Dan vida a una persona jurídica, ¿no? Interrumpas, Giovanni. Sí, No sé si me expliqué. no entendí dónde estaba la pregunta. Sí, por ejemplo, una persona natural puede dar vida a una persona jurídica, ¿no? Pero esto es una empresa, Ajá. ¿no? Ya entendí más o menos la duda. Sí, sí, Giovanni. ¿Un solo sujeto puede crear una persona colectiva? Sí. Es inusual, pero sí. O sea, ustedes, supongamos que tienen mucha suerte y hoy después de la clase no hacen caso de las medidas de protección contra el COVID y se salen al parque y el parque, un vendedor de boletos de la lotería les vende un boleto, les dice que es el bueno y resulta que sí es el bueno y se ganan 30 millones de pesos. De la noche a la mañana tienen 30 millones de pesos y saben que, pues familia, amigos, quizás hasta algún profesor les pida pues dinero, ¿no? Porque ya tienen dinero y todos van a querer que repartan. Lo que ustedes podrían hacer para evitarse este tipo de situaciones es no quedarse el dinero como persona física, sino crear y utilizar ese capital para fundar una sociedad, donde ustedes van con su notario de confianza, hacen un protocolo, ponen el capital y no necesitan o no es forzosa la participación de otras personas para conformar una sociedad. Lo que es importante es que ustedes creen ese centro de imputación que ahora va a ser sujeto de derechos y obligaciones que van a ser distintas de las obligaciones que ustedes van a tener como personas físicas. Esa es la idea de una persona jurídica, que ustedes puedan crear un centro de imputación que es distinto de ustedes. Obviamente, tiene mucho mayor sentido cuando es un conjunto de personas. Por ejemplo, si ustedes como alumnos en este grupo de 11 personas se juntan y hacen una sociedad, ese sujeto colectivo va a ser sujeto de derechos y obligaciones distintos a las cuales van a ser ustedes en lo individual. Esta idea de las personas jurídicas precisamente nace por dos motivos. Ustedes, dentro de ese sujeto colectivo, aunque sean varias personas, 11 en este caso, van a actuar frente a la sociedad como una única persona. En cambio, de reversa, ustedes no van a ser afectados por lo que ocurre en esa sociedad. Van a tener una responsabilidad de carácter limitado. Ustedes ya sabrán por derecho mercantil que hay una gran cantidad de nombres, ¿no? SA, SADCB, SRL, SL de no sé qué ya tantas siglas hay hoy en día. Cada una implica un grado de responsabilidad distinto para las personas que conforman esa sociedad. Lo que estamos haciendo, les reitero, es crear un centro, un nodo donde nosotros vamos a atribuir una serie de derechos y obligaciones que van a ser distintos de la persona individual. Esto nos llevaría a la siguiente palabra, que es muy importante, que es la de personalidad. La personalidad es algo que atribuye el derecho de manera artificial tanto a los seres humanos como a las personas jurídicas. La personalidad es la capacidad precisamente de ser un centro de imputación de derechos y obligaciones. La personalidad es la capacidad de sujetarse y obligarse a través del derecho. Una persona que no tiene personalidad jurídica por cualquier motivo no puede obligarse frente a otras personas. Si nosotros creamos un colectivo, por ejemplo, somos 11, somos un montón, somos 12 conmigo. Nosotros decidimos crear el único colectivo que puede soportar tantas personas, que sería un grupo musical de música de banda, ¿no? Hacemos nuestra arrolladora banda del CUP. Eso no nos haría tener personalidad. Eso no nos haría poder ser sujetos de derechos y obligaciones más allá de lo que tendríamos en lo personal y en lo individual. Para tener personalidad como la arrolladora banda del CUP, tendríamos que conformar una sociedad, a lo mejor de carácter mercantil, a través de la cual nosotros pudiéramos obligarnos
frente a otras personas para entonces poder actuar como una sola entidad. Pero lo mismo sucede con los seres humanos. Los seres humanos no tienen personalidad completa, por lo menos durante toda su vida. Un ser humano, hasta antes de los 18 años, no tiene personalidad jurídica completa de forma propia. Para obligarse y para firmar un contrato necesitaría de sus padres, de sus tutores, en algunos casos podría ser de un albacea, o haber pasado por un procedimiento de emancipación para ser tratado como un adulto, a pesar de no haber alcanzado la mayoría de edad. ¿Les queda clara la diferencia entre persona natural, persona jurídica y personalidad? Sí, licenciado. Muchas Sí, gracias. maestro. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las personas jurídicas o morales? Nosotros, dentro de la filosofía del derecho, tenemos una gran diversidad de teorías que hablan sobre el derecho y que nos dan una perspectiva distinta sobre en qué consisten esas personas jurídicas. Nosotros vamos a revisar básicamente a estos 5 y finalmente con quien nos vamos a quedar, porque es el autor que vamos a revisar en las siguientes clases, es con Hans Kelsen. Pero cuando ustedes lean libros de doctrina, sobre todo libros de doctrina de derecho civil y sobre todo sentencias de la Tremenda Corte de la Nación, ustedes van a ver que hacen un montón de referencia a Savigny. Savigny es uno de los autores favoritos dentro de la teoría del derecho, sobre todo dentro de la doctrina del derecho civil, y él tiene una teoría que es la teoría de la ficción. Seguramente han escuchado que esta idea de las personas morales como ficciones del derecho. Y es una expresión bastante curiosa porque en el lenguaje natural nosotros usamos la palabra ficción para referir algo que no es cierto, ¿no? Cuando decimos ese programa de televisión es ficción, ¿qué queremos decir? Que es fantasía, que no existe en la realidad, que alguien se lo imaginó. Un libro es de ficción cuando no es histórico, cuando nos cuenta una historia como El Señor de los Anillos, una novela romántica o lo que ustedes quieran, que no ocurre en la realidad. La perspectiva de que las personas jurídicas son una ficción viene desde la Edad Media, desde los glosadores medievales, y Savigny fue quien la desarrolló más. Está muy arraigada en nuestro país, porque les reitero, nuestros ministros de la Suprema Corte durante muchos años, durante décadas, durante la mayor parte de las épocas de la Suprema Corte, eran muy dados a leer autores italianos y alemanes. Sin embargo, hay otro tipo de autores, como por ejemplo Alf Ross y Karl Oliver Crona, que pertenecen a otra corriente, que es el realismo jurídico, que nos dan otra perspectiva totalmente distinta sobre lo que son las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ellos ponían mucho énfasis en la fuerza del Estado y las decisiones judiciales para el análisis del derecho. Hay otras teorías que también ahora están muy arraigadas en las últimas 2 épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son autores como por ejemplo Neil McCormick, que hablan sobre el institucionalismo. Y el institucionalismo hace muchísimo énfasis en la construcción del derecho, pero a través de las instituciones que lo crean. Por ejemplo, el poder legislativo, o el poder judicial, o el poder ejecutivo, y cómo esto se distribuye a través de todo el sistema para reproducir una forma muy jerárquica y estructurada de la sociedad y del derecho mismo. Bajo esta perspectiva, Neil McCormick nos diría, una perspectiva que ahorita vamos a revisar. Hans Kelsen, como ya hemos hablado, es una teoría positivista y normativista, quiere decir que es una teoría, como lo dice su propio título, pura del derecho, que solamente analiza al derecho a través de lo que es observable, sin perspectivas metafísicas, y adicionalmente, solamente a través de lo que constituye el derecho, que son las normas.
Finalmente, Hart, que también tiene una teoría de corte positivista, básicamente va a hacer énfasis en una teoría analítica y del lenguaje. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿O cómo se traduce respecto de las personas jurídicas? Básicamente nos dirían que desde una teoría, por ejemplo, de la ficción, nos diría que solamente los seres humanos son sujetos de derechos, pero el derecho puede construir de manera ficticia a personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que el derecho tiene la capacidad de crear algo que no existe de manera tangible en la realidad. ¿Cómo? A través de la creación de una ficción, de algo que es falso, pero que el derecho reconoce. En contraposición, la teoría realista nos diría que hay una serie de organismos sociales que tienen vida y voluntad propia que es distinta de sus miembros. La teoría realista nos diría que esto no puede ser una ficción. Lo que nos dice es que el reconocimiento que le damos a todas las personas jurídicas no es constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? No somos Dios, no somos el Dios cristiano en el Génesis diciendo hágase la luz, hágase la sociedad jurídica llamada, no sé, Unilever, sociedad de responsabilidad limitada. No somos dioses creando cosas en la realidad. Simple y sencillamente estamos haciendo declaraciones. Estamos declarando que este grupo de personas tiene ahora este nombre, estas características y va a ser sujeto de derechos y obligaciones. Perdonen por vivir en un barrio popular. Espero que ya pase la música. A continuación, la teoría institucionalista, como era McCormick, nos diría que las personas jurídicas son básicamente instituciones que se entienden por la idea de unidad de fin. Es decir, nos diría que nosotros creamos una persona jurídica cuando nosotros establecemos una institución determinada, donde, por ejemplo, vamos a tener un jefe, y vamos a tener otra serie de personas y una serie de trabajadores. Cuando nosotros creamos esta estructura fácilmente observable que podemos ver, por ejemplo, en un directorio, nosotros tendríamos una institución. Cuando nosotros tenemos una institución, lo que nosotros tenemos es una finalidad clara. Una finalidad que nos permite determinar que esa es una persona jurídica. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el Centro Universitario Palmira, donde están estudiando, es una institución? No es una institución porque tenga un gran renombre o porque tenga una tradición centenaria. No, no. Es una institución porque tiene una finalidad claramente determinada, que es brindar un servicio de educación bajo ciertas características y que para lograr esta finalidad tenemos una estructura claramente establecida, ¿no? Tenemos un rector, director, coordinadores, profesores, alumnos, caja, un montón de cosas que nos ayudan a cumplir con esa finalidad. Esta idea, que como verán es bastante extraña y presupone cosas que no son jurídicas, no es muy clara a diferencia de lo que nos dice Kelsen. La teoría de Kelsen nos diría que el derecho nos va a otorgar un reconocimiento que no crea una persona. Lo que hace es darle forma jurídica, es decir, lo que hace el derecho es básicamente construir un centro de imputación. ¿De qué manera vamos a crear ese centro de imputación? De la misma forma que creamos todos los derechos y todas las obligaciones dentro del sistema, que es a través de normas. ¿Cómo sabemos que podemos crear una asociación civil? Pues porque tenemos un código que nos dice específicamente que podemos crear una asociación civil. ¿Cómo podemos crear una asociación de responsabilidad limitada? Tenemos otro código que nos dice que podemos crear esa sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo sabemos qué derechos y qué obligaciones
va a tener esa sociedad a través de una norma particular. ¿Cómo vamos a resolver las controversias normativas a las que se sujeta ese nuevo centro de imputación? A través de normas procesales, a través de juzgados, a través del propio sistema normativo. Si esa persona existió en la realidad, tiene un edificio de 50 plazas, nunca contrataron o nunca construyeron unas oficinas, eso no importa. Es indistinto y es irrelevante para el derecho. Lo que le importa al derecho es ese centro de derechos y obligaciones, que es más o menos lo que trataría de explicar Hart en un desarrollo desde una perspectiva lingüística. Lo que él nos diría es que tenemos términos que son teóricos y otros que son construcciones lógicas. ¿Qué quiere decir en español? Nosotros utilizamos las palabras para dotarlas de ciertos significados. Cuando las dotamos de ciertos significados, nosotros deducimos algunas cosas de esas palabras. Cuando nosotros decimos persona, les reiteraba, nosotros claramente estamos haciendo una distinción entre ser humano y persona. ¿Por qué? Porque queremos significar cosas distintas. Una cosa es un ser humano con una dignidad y otra cosa es una persona que tiene esa característica de ser sujeto de derechos y obligaciones a través de su personalidad. Bajo esta perspectiva, persona jurídica obviamente no hace referencia a un objeto o entidad alguna. Es una palabra que cumple una función determinada en determinados contextos previstos por el derecho, que básicamente es una explicación muchísimo más profusa de lo que nos decía Kelsen. Ahora sí, para hablar de personas morales, nosotros haríamos referencia a lo que dice, por ejemplo, el Código Civil para el Distrito Federal, que nos da una lista de quiénes son las personas morales. Y nos dice que son personas morales la nación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Aquí me gustaría detenerme un poco y preguntarles, en este contexto, ¿cuál es la nación? ¿Alguien? No, la verdad. No, maestro. ¿No? No, maestro, por el momento no, pero con una pequeña ayuda me acuerdo. Muy bien. Aquí es donde me gusta siempre detenerme por una razón particular. Pues son las personas que están en un estado, maestro. Que no interrumpas. No, sí, Ah, está bien. perdón. Está bien, me gusta que participen. Su ¿Sí idea, está bien o no? Todas las está bien, personas están en un estado, mi chavo. No, por eso, pero exactamente. El fraseo que utiliza aquí nuestro Código Civil es un reflejo de que tenemos muchos problemas por el hecho de que nuestros legisladores en muchas ocasiones no sean abogados, sean políticos, líderes de la basura o lo que sea, pero no son abogados y eso es a veces problemático. ¿Por qué? Cuando aquí el artículo 25 tal y cual está vigente dice nación, no se refiere a la nación. La nación es un concepto político, sociológico, que hace referencia al conjunto de personas, como bien me dicen, que viven en un territorio determinado y que están unidas bajo un Estado. Pero esas personas que vivimos todos en el Estado mexicano, por ejemplo, no somos un sujeto moral, no tenemos una representación y no tenemos una personalidad jurídica como colectividad. Quien sí la tiene es el Estado mexicano. Y muy particularmente a lo que se refiere este artículo 25, básicamente hace referencia a la federación. Porque si ustedes se fijan, está haciendo una distinción entre lo que es el Distrito Federal, que hasta hace poco no era una entidad federativa, sino un Distrito Federal, y las entidades, las otras 31 entidades federativas y los municipios. Esas eran, o son, más bien, personas morales.
la federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios. La nación, por ningún lado, es una persona moral. ¿Por qué? Porque no tiene personalidad jurídica. Quien la tiene es el Estado. Y el Estado es distinto de todas las personas que vivimos en el Estado mexicano. Parada en esa digresión, que nada más me gusta hacerles porque me gusta encontrar errores en los códigos. Entonces, por eso, Lick, por eso digo, en el tema de cuando se le llama presidente municipal, ¿no? A los municipales. Ajá. Pero realmente me imagino, no sé, si estoy en un error, estoy aprendiendo. Jurídicamente se le menciona administradores, porque son los administradores del municipio como si fuera una empresa. A ver, voy a tratar de analizarlo. Fundamentalmente, su idea no es incorrecta, en el sentido de que cumplen una función administrativa. Dentro de la función administrativa, también tenemos una función parecida a lo que ocurre en las empresas, porque son, por ejemplo, pues, funciones económicas, funciones organizativas, funciones distributivas, pero yo diría que hay una diferencia fundamental por la cual no podemos hacer ese símil. Los municipios, los estados, las entidades federativas y el propio Estado mexicano no tienen finalidad de lucro, o sea, no tienen como finalidad ganar y hacer dinero para obtener una ganancia. Obtienen recursos para cumplir sus funciones, pero no buscan multiplicar ese dinero como si lo haría una empresa. Esa sería la diferencia entre ambas. Sin embargo, el uso de la palabra administración es correcto. Un presidente municipal y el cabildo tienen una función administrativa. ¿De qué? De esa demarcación territorial que llamamos municipio. Desde esta perspectiva, por eso son una persona moral, al igual que sería una persona moral PepsiCo, ¿no? O la empresa que ahorita se me fue el nombre, que organiza a Coca-Cola en nuestro país. Tienen esa función de administrar. Y son personas morales, ¿por qué? Porque tienen una personalidad jurídica. Y esa personalidad jurídica es, ¿cómo? FEMSA. FEMSA, tienen razón. Por ejemplo, FEMSA tiene una serie de responsabilidades, de obligaciones, que son distintos de lo que ocurre con sus diferentes integrantes, sus trabajadores, sus accionistas, su director, su CEO, quien sea, ¿no? Porque Perdón, Nick. Ahora, bueno, en base a eso, para no irnos del tema, a otra pregunta que va ahí de la mano. Entonces, el sindicato, por decir un líder sindical nacional, también viene siendo, va de la mano. ¿Por qué? Porque el líder sindical sí, a lo mejor no, no es el administrador como tal, pero sí maneja trabajadores. ¿Por qué? Porque los representa. Y sí hay lucro porque el 1% de cada trabajador va al sindicato. Entonces ahí... ok, me meten un poco de, de problemas porque es la clara distinción que hacía Kelsen de lo que ocurre en la realidad sociológica, política, económica y lo que ocurre en el derecho. En este sentido, un líder sindical, o sea, como era Fidel Velázquez, el gran dinosaurio, no es un sindicato, es una persona que tiene un gran poder y que puede controlar un sindicato que en aquel entonces era gigantesco. Sin embargo, nosotros podremos distinguir el líder sindical, el resto de la estructura de personas que no trabaja, pero le pagan los trabajadores para que los representen jurídicamente, no son la persona moral, no son el sindicato. El sindicato es la unión de los trabajadores junto con sus representantes a los cuales nosotros le atribuimos precisamente ese núcleo de imputación de derechos y obligaciones. Formalmente, un sindicato no tiene fines de lucro como tal. Es decir,
el sindicato, como estructura, no lo creamos para ganar dinero, lo creamos para proteger y tutelar los derechos de los trabajadores, quienes iban a ganar dinero. Como se ha pervertido en nuestro país, algunas personas y algunos sindicatos, como el sindicato de Pemex, sí funcionan de esa manera, funcionan como organismos de lucro que básicamente son núcleos de negociación para obtener prebendas y dinero de los gobiernos, extorsionando prácticamente a los trabajadores, porque si ustedes entran a Pemex, es muy difícil que se unan a un sindicato que sea distinto al sindicato de trabajadores de Pemex. Y si se unen, seguramente van a ser los parias y nunca van a tener la posibilidad de crecer laboralmente en Pemex porque está dominado por un solo sindicato. Eso tiene muchas respuestas políticas, sociológicas, económicas, no necesariamente jurídicas. Dentro del ámbito del derecho, lo que sí podemos observar dentro de su ejemplo es que para que tengamos una persona moral, cualquiera que sea de estas, se me fue el marcador, cualquiera de estas va a tener estas características. Si son sindicatos, asociaciones profesionales, si son cooperativas, si son sociedades, si son partidos políticos, van a tener básicamente estas tres características. Una, van a ser sujetos de derechos. Por el hecho de haberse constituido en una persona moral, van a tener una serie de derechos particulares. Por ejemplo, si ustedes crean una sociedad mercantil, pues van a tener derecho a realizar actividades de lucro, y a contratar, y a obtener obligaciones como deudas, una serie de derechos. Asimismo, van a tener una serie de obligaciones. Si ustedes conforman por ejemplo, un sindicato, como su ejemplo, tienen una serie de obligaciones. Tienen que tener un registro, tienen que especificar para qué son las cuotas en algún medio y sin mucha transparencia, tienen que llevar una serie de decisiones para elegir a sus representantes, no son muy democráticas, pero van a estar claramente establecidas esas obligaciones, ¿no? Si ustedes, como sindicato, por ejemplo, no sé si han visto ahí en Lechería, que hay todavía un centro deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, maestro. Si ustedes rentan ese lugar, pues son sujetos de obligaciones. Si ustedes como Sindicato Mexicano de Electricistas compraron ese lugar, son sujetos de obligaciones, de pagar el predial, pagar los mantenimientos, pagar a los trabajadores. Son sujetos de derechos y obligaciones. ¿Y de dónde nacen estos derechos y estas obligaciones? Pues muy sencillo, de un marco normativo. Es decir, para que una persona moral exista, necesita tener una serie de normas y de reglas que van a establecer exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, cómo puede ejercer esos derechos y cómo puede hacerse de obligaciones, cumplir las obligaciones y responder en caso de que no lo haga. Esto va a estar estructurado en diferentes normas. Puede ser el Código Civil, el Código Mercantil, una norma específica sobre un determinado tipo de personas morales, como pueden ser los fideicomisos. Adicionalmente, va a estar establecido en el instrumento notarial que esté diseñado específicamente para esa norma. Y finalmente, por lo que dicten sus propios estatutos, que nos digan exactamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, quiénes van a ser los responsables. Si ustedes han leído algún contrato, por ejemplo, con una persona colectiva, con una persona moral, nos va a decir que es una persona moral instituida bajo el instrumento número tal, del notario número tal, del Estado de México, que para este acto jurídico es representado por su representante, que tiene su representación legal por este otro instrumento, por este otro notario, por estas otras características. Entonces, para que exista una persona moral, como ya vimos, como no tiene una existencia física real, como no nos unimos y formamos una nueva masa en una especie de superhumano, sino simple y sencillamente unimos nuestra voluntad para determinados fines, nosotros tenemos que expresar esa voluntad. ¿A través de qué? De un marco normativo. Como les decía con Hans Kelsen y con Hart, para que esa persona exista,
nosotros hacemos un centro de imputación. Es decir, a través del derecho, del uso de ciertas palabras, nosotros damos el nacimiento a ciertas personas morales, a las cuales vamos a ser sujetas de derechos y obligaciones. Lo que quiero resaltar con el ejemplo que me daba sobre el tema de los sindicatos es que ustedes como abogados tienen que tener muy clara la distinción entre lo que ocurre en el derecho y lo que ocurre en la realidad. Para el derecho, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de Pemex. Para el derecho, tiene una existencia en tanto cumple con lo previsto en este artículo 25. Es un sindicato, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos que es legal? Porque fue creado en arreglo al marco normativo, se estableció de acuerdo a esta ley, de acuerdo a una escritura y a una serie de estatutos que tienen su existencia. A través de ellos, el Sindicato de Trabajadores de Pemex tiene una serie de derechos y obligaciones. Hasta ahí llegamos nosotros. Si después llega la quina o cualquier otro tipo de líder sindical de dudosa moral a hacerse rico a través de la explotación de los trabajadores y de quitarles cuotas y de establecerse él un hipersalario y de recibir sobornos por parte de partidos políticos para ganar elecciones, eso es parajurídico. ¿Es un problema? Sí. ¿A veces el derecho interviene? Sí. Si el líder sindical, el secretario, que sería el término adecuado, está abusando de los derechos y obligaciones de ese sindicato para enriquecerse a sí mismo, pues el derecho tendría que intervenir, recuperar esos bienes para el sindicato y meter a este sujeto a la cárcel por los delitos que haya cometido. ¿Sucede? A veces, idealmente. ¿Dudas sobre esta parte? No, maestro. Gracias. No, licenciado. Muy No, bien. maestro, bien explicado. Gracias, gracias. Muy bien, maestro. Nosotros hablaríamos sobre qué problema nosotros podemos encontrarnos cuando hablamos de personas jurídicas. La mayor parte de los problemas, que son problemas de carácter teórico y que no siempre tienen necesariamente un reflejo en la realidad normativa, tienen que ver con estas preguntas. ¿Qué es una persona colectiva? ¿Qué es un Estado? ¿O qué es una iglesia? Son preguntas complicadas cuando nosotros nos las planteamos desde una perspectiva que no es jurídica. Si desde una perspectiva sociológica nosotros nos preguntamos por qué los seres humanos se encuentran frente a la necesidad de crear, por ejemplo, sociedades o asociaciones, pues son buenas preguntas, pero no son preguntas de derecho. Cuando nosotros nos preguntamos qué es un Estado, obviamente no nos lo estamos preguntando desde una perspectiva jurídica. Desde una perspectiva jurídica tenemos una respuesta clara y concisa. Nos vamos a la Constitución y la Constitución nos va a decir qué es el Estado mexicano. Pero desde una perspectiva sociológica, política o histórica, de preguntarnos la conformación del Estado mexicano y el papel de los pueblos indígenas, de los criollos, de los mestizos y de los migrantes, son preguntas teóricas muy interesantes que si lo leen, realmente créanme, se pueden entretener mucho tiempo, pero que no son jurídicas, son otra cosa. Igualmente, preguntarnos qué es una iglesia, si lo hacemos de manera teológica, a lo mejor puede ser una pregunta muy complicada. Si lo hacemos de manera jurídica, pues nada más tenemos que ir al ordenamiento correspondiente y a la autoridad correspondiente para determinar qué es y qué no es una iglesia. Para el derecho no es tan complicado. Para el derecho, básicamente, vamos a tener que preguntarnos en qué condiciones nos referimos a un conjunto de seres humanos como meros agregados de individuos y en cuáles otras adoptamos frases unificadoras extendidas por analogía a partir de los individuos. ¿Qué quiere decir esto en español? Como sistema normativo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuándo
tenemos un grupo de personas, una bola de gente, por ejemplo, imagínense a un grupo de personas haciendo una manifestación para exigir que que les reconecten el agua porque llevan 2 meses sin agua. Eso no es una persona colectiva, es un grupo de personas con una misma finalidad, pero que no están unidas y que no se representan en una sola voluntad. Si en cambio esas personas del municipio de Melchor Ocampo que llevan 2 meses sin agua y están hartos de su presidente municipal que no hace nada para darles agua, deciden organizarse, deciden poner sus voluntades de manera unida, ir ante el INE y tratar de registrar un partido político y hacer primero una asociación política, vecinos de Melchor Ocampo por el derecho al agua, por ejemplo. En ese momento, si ustedes se fijan, yo dejé de decir grupo de personas y comencé a utilizar una serie de palabras que nos permiten referir que estoy hablando de una persona jurídica. Dije asociación política, partido político, ya me refería al INE. ¿Por qué? Porque son una serie de unidades de imputación que son distintas a las personas que lo conforman. Bajo esta perspectiva, nosotros tendríamos que decir, la existencia de las personas jurídicas presupone la existencia del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir en castellano? El hecho de que nosotros tengamos personas morales, empresas, asociaciones, partidos, sindicatos, iglesias, estados, municipios, lo que nos dice, básicamente, es que existe el derecho. El derecho, obviamente, como sistema normativo. ¿Por qué? Porque el derecho como sistema normativo nos va a decir cuáles son los requisitos para que exista una persona jurídica. Por eso, les reitero, no me gusta la expresión personas físicas. Las personas físicas no es porque sean de carne y hueso. Asimismo, las personas colectivas o personas morales, que tampoco me gusta, les reitero, no es nada más porque existan en el marco normativo o porque sean una ficción del derecho. Ambas, tanto personas físicas como personas morales, tienen ese carácter de persona única y exclusivamente porque el derecho así lo determina. Si nosotros regresáramos 50 años, bueno, ya son más, 60 años en el tiempo y nos encontráramos con el régimen nazi nos diría que no todos los seres humanos son personas. ¿Por qué? Porque los judíos, los eslavos, los minusválidos, los homosexuales, las personas de razas no deseadas, no pueden ser humanos, por lo tanto no pueden ser personas. Si ustedes se van a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, básicamente siempre, ustedes se van a encontrar con que tenemos grupos en conflicto que pueden ser judíos o musulmanes chiíes versus musulmanes sunnis, que nos van a decir que el otro no es una persona. ¿Por qué? Porque unos están circuncidados y otros no están circuncidados. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que el derecho decide como sistema de forma un tanto arbitraria, de acuerdo a sus creadores, quiénes son personas y quiénes no son personas. ¿Bajo qué perspectiva? Decide quiénes son sujetos de derechos y obligaciones y quiénes no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. En Roma, los esclavos no eran personas. ¿Por qué? Porque los esclavos no eran sujetos de derechos y obligaciones. No podían obtener préstamos, por ejemplo, no podían casarse, no podían llevar a cabo actos jurídicos. ¿Por qué? Porque no tenían personalidad jurídica. Y el derecho decide arbitrariamente quiénes lo tienen, y esa es la atribución, no una existencia tangible o intangible. Lo cual nos llevaría a hablar sobre qué es la personalidad de manera mucho más profunda. Les reitero otra vez que dentro del derecho nosotros tenemos un problema, que es la polisemia. ¿Qué quiere decir? Que las palabras tienen una gran diversidad de significados y nosotros
como juristas, las vamos a utilizar con una serie de significados particulares. Muy particularmente dentro del derecho, nosotros referimos a la polisemia de la palabra personalidad porque lo utilizamos de manera distinta a como lo utilizan los psicólogos o los sociólogos. Para la psicología, la personalidad es aquello que se encuentra dentro del individuo y le confiere organización, además de proporcionarle continuidad e idiosincrasia. ¿Qué significa esto? Significa que la personalidad son esa serie de rasgos que le permiten al individuo tener una determinada coherencia y hacerlo distinto y especial respecto de otras personas, ¿no? Entonces diríamos, esa persona tiene una personalidad agresiva. ¿Por qué? Porque tiene determinadas características que nos permiten determinar esa personalidad. O tiene una personalidad pasiva. ¿Por qué? Porque siempre se deja, porque nunca exige sus derechos, porque todo el mundo lo sonsaca para tonterías. O tiene una personalidad positiva. ¿Por qué? Porque sí está unido a los optimistas, todo lo ve de color de rosa, no sé, siempre encuentra una solución a los problemas, como ustedes quieran. Sin embargo, lo único importante de toda esta diapositiva es que nosotros hacemos referencia a una serie de características precisamente psicológicas que describen la forma de ser de los sujetos y que no tienen nada que ver con el derecho, porque al derecho no le importan esas características de la personalidad. Lo que hace el derecho es imputar derechos y obligaciones. Y esa imputación la hace de manera abstracta y neutral a las características de personalidad de cada persona. Como muy extremo, si una persona tiene problemas de personalidad psicológica, nosotros lo podemos tomar en consideración para ciertas decisiones jurisdiccionales. Por ejemplo, en el derecho penal, si una persona tiene serios problemas de personalidad psicológica, puede llegar a ser declarada inimputable. Es decir, si tiene un problema ya grave de esquizofrenia, a lo mejor nosotros podríamos declararlo inimputable de un delito. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad mental para discernir las cosas. Pero eso es perdernos en cosas que no tienen mucho que ver con el derecho. Lo que sí es totalmente jurídico es la idea de personalidad jurídica, donde nosotros hacemos referencia a que es una condición específica establecida por el orden jurídico a una entidad determinada a la que se atribuyen derechos y obligaciones. Quiere decir que es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Básicamente, lo que nosotros hacemos es establecer que determinadas personas pueden, conforme al ordenamiento normativo, ser sujetos de derechos y obligaciones. Es decir, les reitero, un ser humano está o puede estar dotado de personalidad jurídica, en tanto puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, nos encontramos con muchos casos en los cuales los seres humanos no tienen personalidad jurídica plena. Por ejemplo, los menores de edad, les platicaba. Los menores de edad son sujetos de derecho, siempre. Tienen todos los derechos reconocidos en la Constitución. Sin embargo, no se pueden obligar por sí mismos porque no tienen personalidad jurídica propia. Otro caso sería los reos. Los reos son sujetos de derechos y obligaciones, pero pierden algunos derechos, como pueden ser los derechos políticos. No tienen derecho a votar cuando están en el tambo. ¿Por qué? Porque el derecho establece, respecto de estos sujetos, de esos seres humanos, el nivel de personalidad jurídica que tienen. Y muy particularmente, esto es lo que nosotros hacemos con las personas jurídicas, o las personas morales o las personas colectivas. Nosotros los hacemos sujetos de algunos derechos y de algunas obligaciones, pero no de todas. Por ejemplo, no tienen derecho a la vida. Y aunque es algo que se discute mucho, no solo en México, sino a nivel mundial, tampoco tienen libertad de expresión, porque no son seres humanos, y ese es un derecho humano. Lo que sí tienen son una serie de derechos y
obligaciones, sobre todo derechos y obligaciones en los marcos penal, en los marcos civil y en el marco mercantil. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro, ninguna. Gracias. Lo cual nos llevaría entonces a hablar, No. ahora sí, de lo que es la capacidad jurídica. Hay una distinción entre personalidad y capacidad. La capacidad, como tal, implica la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Esto, como tal, como pueden ver aquí, es un elemento de la personalidad jurídica, pero no es toda la personalidad jurídica. Solo es la parte que hace referencia o que es relativa a poder obligarse de manera activa o pasiva a derechos y obligaciones. La capacidad jurídica, ahora sí, tiene estos dos elementos que ustedes recordarán de sus clases de derecho civil. La capacidad jurídica puede ser capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Mientras la capacidad de goce hace referencia a que ustedes pueden recibir derechos, por ejemplo, les decía con los menores de edad, los menores de edad tienen básicamente esa capacidad de goce en su personalidad jurídica. Todo aquello que les beneficie, todos los derechos que no implican una obligación, les son dados de manera inmediata y absoluta. En cambio, la capacidad de ejercicio sí va a implicar algo distinto. Tiene que haber derechos y obligaciones que se puedan ejercitar de manera directa por las personas, es decir, la obtención de obligaciones jurídicas particularmente. Si ustedes, como menores de edad, intentan, por ejemplo, recibir servicios de salud, es un derecho de goce, no necesitan nada más. Si ustedes tienen un derecho de educación, es un derecho de goce, no requieren nada más. Pero si ustedes firman un contrato, al momento de firmar un contrato, necesitan capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con otra palabra que es muy importante, que es la voluntad. La voluntad es parte inherente de la capacidad de ejercicio, porque implica que ustedes pueden llevarlo a cabo, porque ustedes así lo deciden. Y nosotros normalmente decimos que un menor de edad, un inimputable, no tiene voluntad. Su voluntad aún no es plena, aún no es reconocida. Por lo tanto, no tienen capacidad de ejercicio, únicamente de goce. Lo cual, nosotros tendríamos que decir, es claramente distinto de la competencia. ¿Dónde ubican la palabra competencia? ¿Quiénes son competentes? ¿Qué tipo de persona colectiva es competente? Todos aquellos que tengan alguna facultad en específica, ¿no? Todos aquellos que tienen una facultad en específica. ¿Qué tipo de facultad? Puede ser, por ejemplo, el notario que tiene la facultad de dar fe. Ok. Bien, os voy a poner más ejemplos. El notario, el presidente de la República, los policías, los ministros de la tremenda Corte de Justicia. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Ya los pongo a adivinar. Esa facultad que les concede la ley. Están dotados de facultad. Vamos a cambiar esa palabra, pero todas estas personas tienen una característica en común. Todas estas personas son autoridades. No son cualquier tipo de sujeto. No solo no son personas físicas, o no en todos los casos son personas físicas, sino que como personas físicas y morales tienen una característica muy particular, que es autoridad. La competencia va a ser un tipo particular de capacidad. La capacidad, sobre todo la capacidad de goce y de ejercicio,
le corresponde a todas las personas que habitan en una sociedad, personas físicas y morales con sus respectivas restricciones. Sin embargo, la competencia va a ser un tipo de capacidad particular. Es un tipo de capacidad que solamente tienen las autoridades. Y, a diferencia de la capacidad general, que como ya hablamos, es de goce y de ejercicio, la capacidad a la que refiere la competencia es relativa a obligar a otras personas a comportarse de determinada forma, es decir, a dictar normas de carácter heterónomo. La competencia es muy importante porque la competencia es la capacidad que tienen las autoridades para realizar determinados actos. Si algún día ustedes reciben una multa, por ejemplo, una multa de tránsito, la mejor forma y la forma más fácil de luchar contra esa multa es precisamente cuestionar esa capacidad de esa autoridad, policía de tránsito, para imponerles esa multa, ¿no? Lo que ocurre mucho, por ejemplo, en York, es que muy pocas veces realmente es una persona de tránsito quien les impone una multa, porque tienen unos horarios bien divertidos. Entonces, prácticamente después de las 7 de la noche no hay policías de tránsito. Y si los detiene un policía que no es de tránsito, ustedes deben de buscar en los reglamentos del distrito del Estado de México si realmente cualquier policía los puede detener e imponerles una infracción de tránsito. Le hablo a Sandoval, maestro, y él me saca, es ministerial. Es al revés, maestro. Yo le hablo a él. Bueno, supongamos que no están en un municipio donde esté algún amigo que sea policía ministerial. ¿Qué es lo que pueden hacer para Yo le luchar hablo a contra esta Castañeda. multa como abogados? Es precisamente cuestionar la competencia de esa autoridad. La mayor parte de los actos administrativos van a estar mal construidos porque los inspectores o las personas que van muchas veces no están adecuadamente declarados competentes a través del instrumento jurídico adecuado. Entonces, las multas, los recargos, las clausuras normalmente se vienen abajo porque no están construidos de manera adecuada. Pero, Para que nosotros tengamos esta capacidad, tiene que estar claramente establecido en una norma. lo que hace el maestro es, primero te detiene X policía y ya, si ven que no hay un arreglo, pues ya llaman a la mujer policía y es la que sí está, bueno, sí tiene la facultad para poderte una multa y pasarte al corralón. Ese es su modus operandi de aquí de Cuautitlán. Sí, exactamente. Yo les diría que esa es una mala praxis. El policía que no es de tránsito no tiene por qué retenerlos. El policía de tránsito, que no es de tránsito, en cualquier momento los puede reconvenir, o sea, confrontar a lo que está sucediendo y les puede dar una amonestación verbal. Dado lo cual, ustedes pueden seguir su camino. Pero ese es sujeto de otra discusión. Lo importante dentro de la competencia es que precisamente nosotros tenemos que verificar eso, como lo ponemos en nuestro ejemplo del poli de tránsito. Nosotros tenemos que determinar que ambas van a entrañar una serie de autorizaciones para dictar normas. Sin embargo, para tener esa competencia de dictar normas válidas, nosotros o esa persona tiene que estar autorizado por una norma válida del sistema. Es decir, para que un policía de tránsito pueda poner una multa, tiene que ser autorizado por otra norma, la cual tiene que haber sido creada por otro funcionario competente. En este caso, tiene que haber sido creada, por ejemplo, por el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Para que el Congreso del Estado Libre y Soberano de México pueda dictar esas normas, tiene que haber sido autorizado por otra norma superior, que en este caso sería la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Pero para que esa Constitución pueda crear autoridades, tiene que haber sido creado en arreglo a otra norma superior.
que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual me llevaría a preguntarles. Oye, Lick, pero ahí Ajá. la primer norma superior sería cabildo, ¿no? Porque ellos mandan al Estado esa aprobación. Digo, Ah, si estoy mal, quisiera saberlo. no, lo estoy tratando de generalizar un poco, pero vamos a tratar de hacer el seguimiento normativo, ¿no? Para que un reglamento de tránsito municipal sea válido, tiene que haber sido creado con base a un documento superior. ¿Cuál sería ese documento superior? ¿Cómo funciona y cómo se organiza administrativamente un ayuntamiento? En base al cabildo, hacen su propuesta, ¿Y el documento? ya sea cualquier regidor o el mismo presidente hace la propuesta, lo pasan a votación y posteriormente pues ya se manda para su aprobación de ella. Muy bien. Es como lo del Sí, Andrés Miguel Celce, ¿no? hay un documento que nos va a decir esto, que se llama bando municipal. Para que exista un bando municipal y para que exista un municipio, tiene que haber sido creado por otra autoridad. Y esta autoridad, ahora sí, sería el Congreso Municipal. Perdón, el Congreso Estatal. Y el Congreso Estatal, para que exista, tiene que tener una norma. Tiene que tener una norma que le dé base y sustento. Y esa norma que le dé base y sustento necesariamente tiene que ser la Constitución Estatal. Pero para que exista la Constitución Estatal, tiene que existir una superior, que naturalmente en un Estado federado como México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La duda con la cual me gustaría que se quedaran para reflexionar es ¿qué le da sustento y validez a la Constitución mexicana? ¿Y por qué? Quiero que se lo queden como duda, ahorita no es necesaria la respuesta. ¿Qué le da qué, perdón? Validez a la Constitución mexicana. Constitución mexicana. Bajo esta reflexión, yo les dije, para que un bando sea válido, pues tiene que tener su validez en una constitución local. Para que la constitución sea válida, pues tiene que tener su arreglo respecto a la Constitución Federal. Y la Constitución Federal, ¿por qué es válida? Esa es la pregunta. Es de tarea. ¿Ah? La piensan. O sea, no me la dan escrita, pero la piensan. Finalmente, para hablar de competencia, tendríamos estas tres ideas. Consiste en una facultad para obligar a otras personas, se manifiesta en el derecho público y corresponde a las autoridades. Es la facultad para regular jurídicamente la conducta de los demás y los funcionarios originarios no son autorizados por normas previas válidas, como es el constituyente originario. Esto quiere decir, la competencia es la facultad de ordenar. Es lo que permite la existencia del Estado, porque es lo que permite que el Estado les diga cómo se tienen que comportar. A través de la competencia, nosotros podemos regular cómo se comportan otras personas. Por el hecho de que el Congreso del Estado de México es competente para emitir un código civil o un código penal, es que puede y tiene la facultad para regular cómo nos comportamos todos. ¿Dudas sobre esta sesión? No. Ninguna, maestro, bien explicado. Muy bien. Sin Dígame. duda. Sí. Lick, perdón, entonces lo que ahorita hiciste un comentario es de tarea nada más para expresarlo la siguiente clase, ¿verdad? Sí. La siguiente clase vamos a comenzar a hablar sobre el sistema normativo y su estructura. Ya formalmente vamos a comenzar a revisar un poco a nuestro autor y amigo Hans Kelsen. Cuando hagan su tarea y revisen los textos que le mandé, van a ver que ya hacen referencia particular a Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una idea bastante equivocada, que no deberíamos ni hablarla,
que es la vieja idea de la pirámide de Kelsen. En realidad vamos a hablar de cómo funciona un sistema normativo, cuál es su relación con ordenamiento y cómo funciona algo que él define como cadena de validez. Respecto de la cadena de validez, es justamente un poco lo que discutíamos ahorita. ¿Cómo saben que la multa que les da un policía de tránsito es válida? Muy sencillo. Porque tiene que haber sido creada en arreglo al reglamento, que tiene que haber sido creada en arreglo a otro ordenamiento. Y eso es lo que vamos a revisar y vamos a explicar. Por eso quiero que reflexionen un poco en esa idea al hacer su tarea, pero no es por escrito ni me lo tienen que entregar. Eso sí, recuerden que tienen su ensayo y que es para el próximo sábado, ¿ok? Estas son las fuentes que utilizo, están en los documentos que les envío y las pueden revisar, están en internet, son gratis, no tienen ningún tipo de bloqueo. Ok, gracias. Les agradezco su atención. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, bien explicado. Gracias. Es un gusto. Gracias, maestro, por la clase. Muchas gracias, maestro, por compartir su conocimiento. Gracias y espero y el próximo cuatrimestre yo me merezca el 10. Gracias, maestro. Yo espero que no latino. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.